Buenas tardes a todos. Bienvenidos en este primer Think Town, Repensando el Pueblo. Voy a empezar directamente al grano. Yo soy Sandra Gallego Salvá, socia y fundadora de la revista Ethic. Bueno, para los que no conocéis aún el proyecto, os resumo un poco. Se trata de un proyecto editorial que lanzamos en 2011, un grupo de emprendedores y profesionales de la comunicación, periodistas. Entonces, estábamos en plena crisis financiera internacional y muchos se preguntaron ¿qué podemos hacer? Nuestra respuesta fue lo que sabemos, periodismo. Así nació el proyecto con una versión en papel, digital. Organizamos también debates y encuentros en torno a los desafíos sociales y medioambientales de nuestra época. Y 4 años después se llaman Objetivos del Desarrollo Sostenible que constituyen ahora la Agenda 2030. Cerraré diciendo que hay 2 cosas que nos definen, que es el espíritu plural y una obsesión editorial por la calidad. Puede ser bueno y malo. Lo vamos a tomar como bueno. Antes de empezar con nuestros 2 primeros ponentes, queremos también preguntaros a vosotros, asistentes, que estáis conectados online hoy. Más adelante igual nos podremos conectar físicamente. ¿Qué esperáis del Think Town? Esto también es un formato de debate abierto en el que también queremos que participéis y podáis darnos vuestros feedback. Os animo a dejar comentarios por las redes sociales de apadrinaunolivo.org. Tenemos YouTube, Facebook, Instagram, creo que no me dejo ninguno, y los iremos incorporando. Bueno, vamos a introducir un poco este proyecto dentro de apadrinaunolivo.org. Think Town es, digamos, el think tank con el que inauguramos hoy un ciclo de charlas y o debates que tiene como objetivo hablar del pueblo en presente y en futuro. Ver qué se está haciendo actualmente por el crecimiento de las zonas rurales desde 3 áreas diferentes que son innovación, inclusión de la mujer y medio ambiente. Vamos, qué temas candentes. Para esta primera ronda hoy han querido contar con la presencia de diferentes profesionales y empresas que ya están llevando a cabo diferentes proyectos e iniciativas que sí tienen ya un impacto positivo en estas zonas rurales. Empezamos, pues, con el primer diálogo, el mundo rural aliado en la crisis climática. Y doy la bienvenida a nuestros 2 ponentes, Miguel Ángel Gómez de Albelal y a José Alfredo Martín de Apadrina un Olivo. Bueno, os doy la bienvenida a vuestro espacio, es más vuestro que mío. Y os doy las gracias también por compartir hoy vuestro conocimiento sobre lo que es un gran reto. Tenemos... ¿Os corto? No. Nada, voy a dar un poquito los puntos que vamos a tratar para que nos puedan seguir. Con vosotros vamos a tratar esta tarde de repoblación del medio rural español, de estrategias y acciones para ello y de cómo hacer frente a la crisis climática desde el sector agroalimentario. Yo creo que bueno, tanto Miguel como José nos podéis también hablar de árboles y CO2, ¿no? De estas estrategias que tenemos para preservar nuestros ecosistemas y la biodiversidad. Entonces, para ello y para los que aún nos conozcan bien, os voy a pedir, por favor, pues poner un poco en contexto vuestros proyectos. Fantástico, pues si queréis empiezo yo. Pues muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí, por la introducción. La verdad que yo, por la parte que me toca de Apadrinar un Olivo, estoy súper feliz de que hoy esto esté sucediendo porque has ya bastante tiempo pensándolo, dándole forma y ya por fin hoy aquí con los nervios del directo y demás, pero ya hemos arrancado, ya estamos bajando a la montaña rusa, así que espero que todo el mundo lo disfrute.
Sí, espero que todo el mundo lo disfrute y que sea del máximo provecho posible. Bueno, por hacer una breve introducción de Apadrinar un Olivo, porque sí que creo que luego en el resto de píldoras se va a ir diseccionando mucho mejor los 3 pilares que nosotros tenemos, pero básicamente, bueno, pues nosotros nacemos de un hecho que es la despoblación, en concreto en Oliete, en Teruel, donde, bueno, pues el éxodo rural marca una tendencia muy fuerte en el pueblo, un pueblo que pasa de tener 2.500 habitantes a los actuales 365, y por el camino pues la gente va abandonando olivares que antes tenían sentido para el autoconsumo, dejan de tener sentido en este nuevo modelo de estilo de vida y de economía, y bueno, pues esos árboles llevaban 30, 40 años sin que nadie los cuidara, ¿no? Ahora entraremos más en detalle en cuáles son las consecuencias en los ecosistemas de que estos árboles no se cuiden. Pero bueno, lo que nosotros sí que teníamos claro era que queríamos revitalizar la economía de ese pueblo, pero poniendo en valor lo que ya había, que eran olivos abandonados. Obviamente, esos olivos, al estar abandonados, no generaban fruto, por lo tanto, ningún agricultor que se preste puede trabajarlo si no tiene un fruto que vender a final del año. Y bueno, pues lo que inventamos o lo que se nos ocurrió fue crear una experiencia para que la sociedad, para que las empresas se vinculasen a través del apadrinamiento, y gracias a su apoyo económico nosotros pudiéramos emplear a gente en el pueblo para fijar población y para generar bienestar, y que esta gente fuera la que luego se encargaría de recuperar el olivar. Por un lado, este padrino se está convirtiendo en un héroe de la transformación de Oliete. Su experiencia básicamente consiste en que se genere un vínculo entre esa persona y el árbol, de manera que entra en nuestra web, en www.apadrinaolivo.org, puede seleccionar qué árbol quiere apadrinar y lo tendrá que bautizar. En este momento del bautismo es donde la gente pues empieza a depositar cosas especiales para ellos en los árboles. Simbolizan en los árboles pues gente especial, sentimientos o lo que sea, ¿no? La cosa es que nosotros les vamos a ir contando cómo va evolucionando el árbol, qué cosas van pasando en el proyecto, nuestros éxitos, nuestros fracasos, pero lo que queremos es que se sientan parte del proyecto y, bueno, pues por el camino muy posiblemente vengan a conocer su olivo Oliete, generando un valioso turismo rural. Y, bueno, pues durante todo este seguimiento luego tiene una recompensa, que es que después de hacer la cosecha de los olivos que recuperamos, les enviaremos a casa 2 litros del aceite de oliva de todos los olivos que estamos recuperando. Esta fórmula, la verdad que luego seguramente se comente más como una fórmula de innovación para un entorno rural. La cosa es que a nosotros nos ha servido para generar actualmente son 16 empleos en el pueblo, que en un pueblo de 365 personas es algo muy significativo, y en la parte medioambiental tener ya en recuperación 10.000 olivos de esos 100.000, que, bueno, pues creo que el camino ya está empezado y sobre todo ya, como te he dicho antes, ya empezamos a bajar la montaña rusa y ya no hay marcha atrás. Y la tendencia de Oliete es al alta y no al baja como hace 7 años cuando empezamos. Así que no quiero tampoco entretenerme mucho más, porque seguro que luego vamos a ir desgranando más el proyecto, y doy paso a Miguel Ángel para que se pueda presentar. Muchas gracias. Gracias. Miguel Ángel, ¿nos cuentas también brevemente el proyecto que tienes entre manos? Bueno, pues muchas gracias. Yo lo primero agradecer a José de Apadrina un Olivo por contar con nosotros hoy aquí esta tarde y que podamos tener una tarde de debate. Yo creo que pueda ser muy interesante. Pues nosotros desde Albelal, la Asociación Albelal, es un proyecto bastante innovador que nació en el 2015 y procede o se fundó gracias a la intención de agricultores, de ganaderos y de pequeños empresarios de 3 comarcas dentro de la provincia de Granada y Almería para generar exactamente alternativas y casos de negocio para que la gente no se tuviera que ir a otra zona debido al despoblamiento. Y entonces pues se constituyó esta asociación, que como digo se llama Albelal, en la cual su objetivo, tenemos muchos proyectos a día de hoy y nos sentimos muy afortunados de una asociación con 5 años llegar donde hemos llegado a día de hoy. Pero el objetivo fundamental que tenemos nosotros es restaurar y regenerar suelo agrícola y el paisaje que lo rodea.
siempre, evidentemente, con una actividad productiva, una actividad agrícola y ganadera que lo que genere sean casos de negocio, es decir, rentabilidad, para que seamos de una forma sostenible, por supuesto, pero generando oportunidades para que la gente se pueda quedar a vivir en su territorio y no tenga que irse. Ya digo, no es pues como las asociaciones al uso que lo que solo tienden la mano para recibir financiación, es decir, nosotros nuestra base fundamental es generar casos de negocio de forma sostenible. O tenemos varios, pero puede ser como uno, por ejemplo, que se ha presentado de Apadrina un Olivo, pues es un proyecto de innovación que engloba tanto recuperación agrícola de unos olivos como al final se puede generar un caso de negocio en el cual a día de hoy, mira, tienen 16 personas trabajando, es un éxito. Y a la misma vez se puede estar haciendo un beneficio a otras personas de la ciudad. Entonces, ya digo, nosotros la perspectiva es siempre así. Una producción agrícola, pero siempre sostenible. Y generamos ya, pues a día de hoy ya se han generado 2 empresas, una de ellas que es Almendresa y la otra que comercializa productos regenerativos, digamos. Tenemos una vertiente que es la agricultura regenerativa, como lo que queremos es restaurar suelo para no perder la fertilidad de los suelos. Y el otro caso de negocio es Hábitat, que es una cooperativa. La primera está constituida por 21 propios agricultores, es decir, generar ese valor añadido en el territorio y que se quede en el territorio, no que el valor añadido de esa producción de almendra ecológica o de pistacho, de cultivos de frutos secos ecológicos regenerativos, se vaya fuera, sino que ese valor añadido quede dentro. Y ya se ha generado el segundo caso, o se ha creado o constituido el segundo caso de negocio, que es una cooperativa de aceite que se llama Hábitat para producir aceite inicialmente de olivos centenarios para lo mismo, para evitar que se eliminen olivos centenarios que aunque sean nuestros en propiedad, pero moralmente no tenemos la titularidad como para venir y quitarlos cuando tienen más años que nosotros y suplantarlos por una plantación nueva. Entonces, para evitar eso, hay que darle un valor añadido a esa producción procedente de esos olivos. Y ahí ha salido el segundo caso de negocio, que es, ya os digo, una cooperativa. Y yo tampoco quisiera... pues hay casos con aromática y demás. Nosotros lo hacemos un manejo holístico, pero no quisiera yo tampoco entretenerme más. Y yo creo que son cosas que van a salir ahora ya en el propio debate. Y yo creo que es suficiente. Muy bien, muchas gracias. Es verdad que ambos casos son como un rayo de luz, ¿no? En el momento en el que estamos, y da gusto oír pues proyectos que al final son esperanzadores. Tengo un montón de preguntas que luego ya hablamos. Queríamos también, bueno, los dos podéis contestar porque creo que los dos tenéis mucho que decir. Queríamos, un poco dentro de este gran reto que es la crisis climática, ¿no? Ver cómo concretamente puede lo rural jugar un papel determinante, ¿no? ¿Cuál es el papel de la agricultura o de la permacultura o de la agricultura regenerativa, según lo estabas diciendo, Miguel Ángel, mejor que yo? Pero ¿cómo pensáis, ¿no? que la agricultura puede jugar un papel clave ahí? Pues mira, es fundamental y además ya no es que lo diga yo, lo diga un científico, lo diga un agricultor o un técnico. Ya lo dice en grandes documentales o ya lo dice, hay mucha evidencia científica en el cual la agricultura juega un papel fundamental. Podemos estar hablando de las energías renovables, podemos estar hablando de la agricultura de precisión, podemos estar hablando de muchas cosas que ayudan a optimizar los inputs que se meten en la agricultura. Pero tenemos el suelo, que es la fuente o es la herramienta que nos va a ayudar ahí, tan simple, podemos tener toda la sofisticación que queramos, toda la tecnología, todo lo que queramos, pero el suelo es el que verdaderamente nos va a ayudar a mitigar o a reducir el cambio climático, en el sentido de que es la herramienta más potente que tenemos a día de hoy para poder capturar el CO2 que hay en la atmósfera por la determinada actividad humana en general. No vamos a centrar si es por la industria, si es por la ganadería o si es por la agricultura, pero
esas grandes emisiones de CO2 podemos compensarlas o reducirlas mediante el suelo por el secuestro, evidentemente realizando determinados manejos. Pero si realizamos esos determinados manejos, como pueden ser lo primero, reducir el laboreo, aplicación de compost, establecimiento de cubiertas vegetales, etcétera, etcétera. Hay un largo listado de manejos que se pueden hacer. Podemos reducir esas emisiones y contribuir a la mitigación del cambio climático. La agricultura, en este caso, juega un papel fundamental. Vale, sí, efectivamente. Te iba a preguntar también, José, ahora por el tema desde vuestra perspectiva, que supongo que va por ahí. O sea, no puedo estar más de acuerdo con Miguel Ángel. Yo recuerdo cuando empezamos el proyecto hace 7 años, no llegas a un pueblo, las cosas se venían haciendo de una determinada manera, o se entendía que un suelo, por ejemplo, estaba trabajado porque se labraba y porque estaba limpio de vegetación. Por aquel entonces ya empezaban a aparecer las primeras tendencias de ir a, oye, el suelo, cuanto más cubierta vegetal tenga, mejor, más agua se retiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro trabajo en gran parte ha sido en confiar en que era algo bueno el trabajar de esta manera al campo, el empezar a aprender cómo hacerlo, y creo que nuestra labor también ha estado muy ligada a, como proyecto, ser capaces de romper moldes, de empezar a, como decía Miguel Ángel, a labrar mucho menos el suelo, a poder poner cubiertas vegetales y demás, y esto ha hecho que otros agricultores ya vayan viendo que esto es algo que es eficiente y que es mejor para todo el mundo, ¿no? Y que eso pueda servir de fuente de inspiración. Entonces, por esa parte no puedo estar más de acuerdo con Miguel Ángel, y luego sí que me gustaría como abrir dos líneas. Una sería la que abre Miguel Ángel, que son agricultores que actualmente están trabajando a hacer que su trabajo agrario pues sea mucho más eficiente si se trabaja de esta manera con agricultura regenerativa, pero por otro lado, en España tenemos un gran problema, que es la despoblación. En España tenemos 8.124 pueblos, pues prácticamente la mitad tiene menos de 1.000 habitantes. Son pueblos que en 15, 20 años, si nada cambia, se van a quedar sin gente activa, se van a quedar sin una actividad económica productiva, y principalmente en los pueblos es donde tenemos nuestro sector agrario, ¿no? Entonces, la tendencia es que se van abandonando cada vez más cultivos. En nuestro caso, en Oliete, son olivos, pero puedes ir al pueblo vecino y además de olivos tienes huerta, y en el siguiente tienes otra cosa. Y al final, el abandono de cultivos creo que es algo negativo para todos. Tiene un impacto paisajístico, tiene un impacto en los ecosistemas, pero trayéndolo a este tema es si estos olivos, al estar abandonados, terminan por morir y secarse, al final todo el carbono que han estado captando durante su periodo de vida lo vuelven a liberar a la atmósfera. El olivo lo hace como un gesto solidario para que otro árbol que empieza a nacer pueda coger ese carbono y usarlo para nacer. El problema es que como ya hemos desequilibrado la balanza del carbono, sacando carbono del subsuelo y quemándolo, bueno, pues ahora mismo no nos viene bien que un olivo o que cualquier árbol muera y vuelva a liberar carbono a la atmósfera. Entonces, creo que es ahí donde nosotros con nuestra labor estamos haciendo que estos árboles no terminen en ese final que no es deseado para ninguna de las partes. Pues acabo de aprender una cosa, José, que es que los olivos son solidarios. Muy interesante. Bueno, la naturaleza en general, yo creo, sí. La naturaleza en general es muy sólida. A ver si nos inspiramos. Miguel Ángel, quería preguntarte también sobre los agricultores con los que trabajáis desde ADEAL, ¿no? ¿Cómo reaccionan ellos al contarles las ventajas de la agricultura regenerativa? ¿Es fácil convencerles del cambio en el tipo de agricultura o los ves reticentes? Pues, a ver, hay un poco de todo. Hay un poco de todo porque en el sentido de que lo que nosotros estamos haciendo es muchas cosas, pero en definitiva es un cambio de mentalidad. Es decir, es venir a personas de 60 o de 70 años o más jóvenes, pero muchos de ellos están en ese entorno de edad en el cual viene a cambiarle el manejo que él viene haciendo toda su vida. Claro. Entonces es verdad que hay ciertas personas que son reticentes o son completamente no quieren trabajar en este tipo de agricultura, pero bueno, siempre están ahí, como yo digo, de
de mirones a ver qué pasa, pero luego sí hay mucha gente que completamente cree fielmente en este tipo de manejo, y luego hay un término medio de personas que es verdad, y es la inmensa mayoría, que cuando se les propone este tipo de cosas, en algunos proyectos como tenemos uno actualmente, se está terminando de un grupo operativo justo para implementar este tipo de técnicas, pues la inmensa mayoría de ellos, cuando lo hablamos con ellos, no le es tan desconocido este tipo de cosas, porque tampoco las prácticas que hacemos es que sean nuevas, es que lo único que estamos haciendo es retomar de generaciones anteriores las cosas que hacíamos, como era la introducción de la ganadería extensiva, como era introducir abonos verdes, como era decir, son prácticas que antiguamente se hacían. Y la inmensa mayoría de ellos dicen, ay, pues si esto mi padre lo hacía, pero si esto mi abuelo lo hacía. Entonces, no son temas tan extraños. Lo que pasa es que con la revolución, con la industrialización, con la globalización, pues la agricultura se industrializó y entonces estábamos dependientes de demasiado input de abono, de fertilizantes, de fitosanitarios y de maquinaria. Pero nunca olvidemos, y yo creo que esa es una visión que hay que tener a día de hoy cada día más presente, que la ganancia en la agricultura está en el ahorro. Entonces, lo que nosotros tenemos que tender es hacia también una agricultura que no sea tan dependiente de input o de insumos externos. Porque si tú hacemos o propiciamos una agricultura muy dependiente de factores externos, pues con que te venga y tú tienes mucho input, por ejemplo, de fertilizantes, de fitosanitarios, de maquinaria, muchos gastos anuales, si tú tienes un pedrisco, una helada, una sequía, eres completamente vulnerable a tener pérdidas. Entonces, este tipo de agricultura lo que te propicia inicialmente es que seamos lo más independientes posible. Y eso lo que te va a hacer es también diversificar los riesgos. Pero, vamos, podríamos hablar largo y tendido sobre eso, pero una idea clara que quiero que os quede es que hay que ser lo menos dependiente posible de factores externos en la agricultura. Hay que volver a lo básico, ¿no? Y como digo, contestando a la pregunta, la inmensa mayoría lo acepta bien, pero o les viene un recuerdo. Entonces pero eso sí, los agricultores lo que necesitan no son actos de fe. Y todo este tipo de prácticas se están implementando con mucho esfuerzo, pero con demostración en campo. Y la mejor manera de que un agricultor sea un fiel adepto a esta filosofía y a este manejo es que lo vea con sus propios ojos. Entonces nosotros tenemos fincas demostrativas donde esos manejos se evalúan a largo plazo y se ven las mejoras que pueda tener. Y es la mejor forma. Y yo creo que es la única. Que puedan medir un retorno tangible. Que lo puedan ver y que lo puedan ver. Claro. Bueno, José, no sé si con los agricultores de Ollete pasa lo mismo o tenéis una situación diferente. ¿Cómo es la mentalidad? ¿Cómo se toman ese cambio de chip? Pues es muy parecido. De hecho, es que yo creo que lo primero que hay que conseguir para cambiar la situación de muchos pueblos es conseguir cambiar el chip de la gente. Viven en una burbuja, ¿no?, que además viene retroalimentada de mucho tiempo atrás por tradiciones, incluso por cosas negativas, porque imagínate que años atrás, cada semana o cada cierto tiempo, una familia te deja el pueblo y tú dices, bueno, y yo me estoy quedando aquí solo, o sea que ya es gente que viene con una cierta tendencia negativa y eso es importante romperlo. Pero yendo más a la parte de la agricultura, en nuestro caso, en el 2016 construimos una almazara. Era una almazara que en principio era para darnos a nosotros servicios, pero luego decidimos pues, que podía ser una propuesta de valor muy interesante para todos los pequeños agricultores que quedaban en el área, dado que no tenían dónde hacer su aceite y esto, si no se solucionaba, pues era un motivante para que la gente siguiese abandonando más árboles. Claro. Entonces dijimos, vale, vamos a crear la almazara, pero vamos a hacer una propuesta de valor que sea interesante y que realmente amplifique nuestro impacto. Así que les dijimos, mira, os vamos a pagar un precio justo por la oliva. Lo de un precio justo no es precio de mercado, es entender muy bien cuáles son los costes de una explotación agraria, saber cuáles son las producciones de una explotación agraria y hacer la división. Y el número que salga de ahí es el precio mínimo al que le tendrías que estar pagando al agricultor la aceituna para que su trabajo, entendemos que si se le remunera de una manera justa, generar bienestar y ese agricultor se queda en el pueblo. Entonces, claro, la única condición que les pusimos es esto os lo compramos a este precio, pero
tenéis que trabajar el campo de esta determinada manera y la aceituna tiene que venir de esta determinada manera. Al principio, pues eso no te puedes hacer una idea, ¿no? Mucho escepticismo, muchas cosas que tú decías, pero si simplemente te estoy pidiendo que traigas las aceitunas en este cajón, no que las eches en el remolque, o que no las traigas en un saco, que las traigas aquí, o que no eches esto, que eches lo otro, si te lo estoy dando y te lo estoy facilitando, pues aún con esas, bueno, pues hay gente que arrastra un costumbrismo que es muy difícil de romper. Claro. ¿Dónde hemos visto nosotros que la gente empieza a tener ese cambio de mentalidad? Cuando el bolsillo, bueno, pues lo nota. Si el bolsillo les crece, lo entienden. Y eso yo creo que es una buena manera de empezar. Y creo que ahí el mercado, el consumidor con su compra, pues tiene una buena baza, porque si quiere que toda esta situación se empiece a revertir, quizás tenga que empezar a mirar mucho más que lo que compra, porque si realmente al agricultor, por hacer las cosas bien, se le premia, empezarán a hacer más cosas bien y eso creo que será bueno para el planeta en definitiva, porque no olvidemos que el motivo de esta píldora es que las áreas rurales, a través del sector primario, pueden cambiar la tendencia que tenemos ahora en la crisis climática. Con algo tan simple como decía Miguel, cogiendo carbono y metiéndolo en el suelo y convirtiéndolo en materia orgánica. Sí, Sandra, si me permite, sí quisiera hacer una puntualización. Claro. Y es que hablamos mucho de los agricultores, pero sí quisiera, por si nos estuvieran escuchando algunos de ellos, que no se sientan como que parece que los agricultores son los malos de la película, ¿eh? Ni mucho menos. Es decir, los agricultores en este... No, pero es verdad que en este tipo de cosas siempre se habla de la agricultura, los agricultores hacen esto, hacen... Como parece que los agricultores son los que lo hacen mal. Y personalmente, los agricultores lo que han hecho es lo que el modelo y lo que la sociedad, y más bien lo que las políticas agrarias comunitarias le han obligado. Es decir, porque ahora de ellos. es que estamos revertiéndoles, pero, por ejemplo, mis padres o familiares o gente de la generación anterior a la mía, es que a esas personas la política agraria comunitaria y en definitiva lo que le orientaba era por ahí. Es decir, si tú no labrabas, incluso te podían penalizar. Entonces, claro, están acostumbrados a eso y a lo que viene. Entonces, ahora no son los agricultores los culpables de que labren en exceso. Pueden tener cierta parte, pero también es desde la escuela de agronomía, desde los asesoramientos, es lo que se le ha dicho de aquí para atrás. Es decir, si tú no labrabas tu suelo, era vamos, no cuidabas tu finca, la tenías abandonada. Entonces, por eso sí quisiera haber dado esa pincelada, porque los agricultores para mí son los que verdaderamente cuidan el campo y lo único que necesitan es acompañamiento, pero ya digo, no ha sido culpa de ellos solo, sino del sistema en general. Bueno, que ha habido algo de mareo. Yo, por si nos escuchan, como decías, quiero decirles que ahora mismo son nuestros héroes y nos acordamos mucho de ellos. Bueno, hablando también un poquito del tema de sellos, que bueno, pues funciona nuestro sistema mucho en torno a la confianza en los sellos. ¿Creéis que el sello ecológico ya no es suficiente para garantizar una agricultura sostenible? Bueno, es muy buena pregunta, Sandra. Fíjate que nosotros cuando empezamos siendo bastante alérgicos a los sellos. Hace 7 años, claro, nosotros cuando creamos el proyecto no teníamos, o sea, no estábamos en el mundo del aceite, no teníamos conocimiento de nada y de repente empezamos a ver que hay un sello para la denominación de origen que te garantiza, o sea, que te certifica una calidad. Otro sello para ecológico. Además, empiezas a descubrir que el sello ecológico implica pagar una serie de tasas. Luego empiezas a descubrir que esas tasas son diferentes según la comunidad autónoma y podemos seguir. Hay sello de aceite de oliva de montaña, aceite de oliva de olivos milenarios, y hay infinitud de sellos que yo creo que el consumidor, muchos de ellos, desconoce y no aprecia, ¿no? Entonces, nos preguntamos que realmente la necesidad de haber sellos creemos que viene por una cuestión de desconfianza, porque si todos los productos que hubieran fueran buenos, no habría que justificar que este es bueno en comparación con el otro, ¿no? Entonces, decimos, bueno, nuestro proyecto se crea en una asociación sin ánimo de lucro, nacemos con un propósito marcado por hacer bien tanto al medio, tanto a los olivos como a la sociedad. Por lo tanto, tengo 5.000 padrinos que me están monitorizando día y noche
¿por qué tengo que pagar para demostrar que lo hago bien además? Y encima el que lo hace mal puede vender más barato porque ni siquiera está vendiendo sellos y además está fabricando, bueno, pues con otras metodologías que hacen ahorrar costes. Entonces, intentamos ser lo más, oír lo máximo posible de los sellos. Ahí es cierto que muchas veces el mercado te los demanda y no te queda otra que ponerlos, pero sí que respondiendo a tu pregunta de que si el ecológico es suficiente, yo creo que el ecológico le toca darse una vuelta. Creo que hace unos años ya fue un buen avance, fue un buen punto de partida, pero creo que ahora hay cosas que van mucho más allá de lo ecológico. ¿De qué sirve que seas ecológico si los salarios que estás pagando no son dignos o si estás utilizando inmigrantes temporeros sin contrato de trabajo para recoger, sí, no sé, sí. no voy a meter ningún sector, ¿no? Pero todo eso no queda recogido y las empresas pueden seguir siendo ecológicas, ¿no? Entonces, el bienestar también se mide y, sin embargo, no hay etiqueta para ello. Yo creo que el mercado, según el consumidor vaya demandando un sistema con mucha más trazabilidad, creo que dependeremos menos de los sellos y será casi una responsabilidad de la marca indicar cómo se está haciendo todo, porque es el consumidor el que en último lugar tiene que decidir y el que tiene que tener la información muy clara. Y muchas veces los sellos no te llevan a esa clarividencia que el consumidor necesita para declinar una compra en un lugar o en otro. Sí, también es una cuestión un poco de conciencia del consumidor. Estamos viendo también que hay una tendencia ahora en el consumo a través de cooperativas, por ejemplo. No trabajan con sellos, la mayoría. Claro. Pero eso es confianza. Es confianza, totalmente, y transparencia. Bueno, hemos tocado un poco esto, pero enlazando con lo que acabo de comentar, vosotros, ¿qué cambios, si los notáis, qué cambios empezáis a notar tanto en los agricultores como en los consumidores de producto? José, te lo dejo, a ver lo que quieres. Sí. Ahora contesto. Venga, pues, a ver, nosotros estamos notando un cambio, son 7 años con los que podemos, de historia, con los que podemos comparar, y yo creo que el cambio, sobre todo en estos 2-3 últimos años, está empezando a ser ya notable y palpable. Sin ir más lejos, después tenemos principalmente 2 canales de venta, si hablamos de nuestro aceite de oliva. Uno serían particulares, nuestro e-commerce, que es www.miolivo.org, la tendencia es súper alcista, lo cual quiere decir que si vienes a comprar a un productor conociendo el proyecto que hay detrás, ya estás propiciando un cambio porque no estás yendo a coger el primer aceite que hay en el lineal y que sea el más barato, sino que te has molestado en buscar y encontrar algo que vaya contigo. Y por otro lado están las empresas, que para nosotros representan bueno, pues una buena parte de nuestra facturación, porque en la cesta de Navidad yo creo que muchas empresas no son conscientes del poder transformador que pueden tener. Tenemos clientes como Accenture que de repente pues compran 12.000 botellas de aceite. Esto para un proyecto de nuestro tamaño pues significa poder hacer muchas cosas o poder tener una seguridad que de otra manera pues cliente a cliente no tienes, ¿no? Claro, Imaginaros... Perdón. Dime. No, te quería preguntar, ¿cuántas botellas producís anualmente? Bueno, pues en botellas no te sé decir, en litros no hacemos muchos, pero bueno, tenemos unos 30, casi 30.000 litros, una cosa así, bueno, comercializamos. Somos una almazara muy pequeña para el sector. Pero bueno, eso también nos permite hacer las cosas muy de autor y que todo lo que hagamos esté bien hecho, ¿no? Pero lo que te decía era eso, que muchas empresas, a través de algo tan sencillo como la cesta de Navidad, pueden transformar literalmente proyectos. Y, bueno, podría pegar desde aquí algún tirón de oreja a alguna empresa grande que lo hemos intentado y siguen guiándose por el precio y por otras cosas que no sean lo social y lo medioambiental. Y ya te digo, y el consumidor creo que son los auténticos héroes del cambio. Ellos son los que desde abajo están empujando que todo esto esté cambiando y nosotros sí damos fe de que el cambio se está produciendo porque lo notamos en nuestras ventas, lo notamos en los correos que nos envían, todos los inputs que nos van viniendo es de que está habiendo cambio y me alegro que sea así, porque son muchos años picando piedra para que eso suceda. Correcto, te creo.
Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo completamente, vamos, lo suscribo al 100% en el sentido de que aunque sea una frase hecha, todas la hemos escuchado, pero si en el campo no se produce, en las ciudades no se come. Y en las ciudades juegan un papel fundamental. Es decir, ambos escenarios juegan un papel fundamental. Los entornos agrícolas o rurales, es decir, esos agricultores tienen que sentirse orgullosos de que viven en un entorno rural, y más a día de hoy, con la situación que tenemos, la calidad que se vive en un entorno rural, para producir alimentos de calidad. Y lo segundo, en las ciudades, aunque se piense que no, son los protagonistas, porque nosotros podemos tener mucha ilusión, podemos crear proyectos muy innovadores, muy sostenibles, pero si no hay un mercado que luego lo demanda y lo valore, pues no hacemos nada. Entonces, tiene que haber un mercado o unos consumidores, en definitiva, que valoren ese producto. Y a día de hoy lo hay. Pero es verdad que nosotros, igual que le pueda pasar a José, a nosotros, a día de hoy, la almendra regenerativa, el aceite regenerativo, la miel, las aromáticas, todo lo que estamos produciendo, tiene mucha más demanda en países europeos de Alemania, Holanda, Francia y demás, que en España. Entonces, eso hay que invertirlo un poco, ser nosotros conscientes como productores ecológicos que también tenemos que consumir productos ecológicos y de calidad. Correcto. Porque eso es lo que va a hacer que luego pues tengan salida estos productos. Y además, a lo mejor es verdad que tenga que tener un valor añadido esa producción. Y justo con lo que decía de las cestas de Navidad, nosotros nos va a pasar lo mismo. Nosotros tenemos una cesta que se llama cesta de los sueños o caja de los sueños, donde hay determinados productos de frutos secos, de almendra, de nueces, de miel. Y en las cestas de Navidad de grandes empresas, pues son las que verdaderamente pueden dar gran salida a ese producto. Y no es que sea por una limona que te den un dinero, sino porque verdaderamente lo que tú estás ofreciendo es un regalo de calidad, más que un regalo que damos de Navidad, que no tengo nada en contra, pero un jersey, por ejemplo. Eso ya no es innovación, pero tú llegar y dar en una cesta de Navidad, como yo he hecho en algunos casos, un producto de calidad innovador, yo creo que es fundamental para proyectos pequeños darle viabilidad. Bueno, es regalar también un poco de historia, ¿no? Y aportar todo proyecto de arena, que eso filosofía también. Y aparte una historia detrás. Todas esas personas, todos esos agricultores tienen unos sentimientos y una historia detrás muy profunda en cada uno de ellos, que es digna de conocerse. Y muy importante que las empresas están compuestas de personas. Quiero decir que si de repente viertes en toda una empresa una filosofía de consumo y de productos, significa un paso adelante. No solamente el intercambio económico que ha habido, sino cómo de repente llegas a muchísima gente que te tomaría muchísimo tiempo ir uno por uno ofreciéndoles este producto. No se trata de una transacción, ¿no? Sino casi de una emoción. Me están diciendo por aquí que tenemos una pregunta del público. No sé si la podemos poner. Monse López Mújica. Tenéis muchas ayudas por parte del Estado o más bien trabas a la hora de cambiar el tipo de agricultura hacia algo más sostenible. Esta es una de las preguntas que os tenía guardada, muy, muy interesante, Monse. ¿Problemas con las multinacionales de las semillas? ¿Contesto yo, José? Sí, dale, Miguel. Es decir, nosotros, digamos, por parte del Estado, aparte apenas tenemos hasta de hoy financiación, es casi todo financiación, incluso extranjera o de financiadores privados, es decir, que dan dinero altruistamente para que en esa finca se planteen árboles no productivos y los pagan financiadores privados. Y no, a día de hoy nosotros problemas con las multinacionales de semillas no tenemos, más bien, incluso con el Estado tampoco, más bien a día de hoy nos podemos sentir muy orgullosos. Yo a título personal en la asociación nos sentimos muy, muy orgullosos porque incluso la propia administración, el Ministerio de Agricultura o las propias consejerías nos han solicitado y nos han demandado que les demos formación a sus propios técnicos. Si nosotros la Junta de Andalucía nos solicitó a sus técnicos en agricultura ecológica que les formáramos, y yo ya he tenido que darles 2 cursos de formación a ellos mismos para conocer este tipo de agricultura. Y el propio ministerio, nosotros participamos en una de las ecoesquemas, ahora que se está muy en boga el tema de los ecoesquemas de la PAC, nosotros participamos en uno de los ecoesquemas, en los borradores, para hacer propuestas.
Entonces, nos sentimos muy orgullosos porque yo creo que está habiendo un cambio de mentalidad también en las instituciones de este país, en el cual están teniendo en consideración asociaciones de productores pequeñas, porque nosotros, como puede ser José, no dejamos de ser humildes movimientos, asociaciones de hace 5 años, que como aquel quien dice somos unos recién nacidos, pero nos tienen muy en consideración a día de hoy, ¿eh? O sea que es una ayuda revertida, ¿no? Son más las pequeñas asociaciones que están ayudando al Estado. Sí, muy en la línea de Miguel Ángel. Creo que nuestra principal financiación es privada, tanto de todos esos padrinos y madrinas, que si pudiera iría abrazándoles uno a uno, como de empresas colaboradoras que nos han hecho llegar hasta aquí. En la parte estatal, lo que sí que yo personalmente he hecho en falta es el dinero llega muy encorsetado. Esta es la subvención y la subvención es para esto y de esta determinada manera y de esta determinada forma. Y tú dices, vale, pero es que los olivos abandonados y de esta manera y en un pueblo tan pequeño no entran en esta subvención. Ya, pues entonces apáñatelas. No se pueden encasillar, claro. Claro. Entonces, yo he hecho mucho más en falta que no venga las subvenciones tan encorsetadas, que parece que vienen ya casi establecidas para encajar perfectamente en un determinado tipo de organizaciones, y que haya un agente en el territorio que sepa realmente dónde se tiene que colocar el dinero y que diga, oye, mira, esto tiene sentido ponerlo aquí, esto tiene sentido ponerlo allá, que conozca a quién se lo da y de qué manera. Esto que estoy hablando creo que es un modelo que principalmente en la España despoblada funcionaría. De hecho, el único modelo que hay ahora de éxito de repoblación son las Highlands en Escocia, y la primera medida que se hizo fue despolitizar las áreas rurales y que hubiese un agente en el territorio que se dedicase a saber dónde se tienen que meter los fondos, cuántos y de qué manera. Alguien que conozca también el territorio, que eso también es importante. Es importantísimo. Desde un despacho no se puede saber cuáles son las necesidades, aunque cuenten con nosotros para redactarlas. Sí, perfecto, sí, pero tienen que estar en el barro. Sentido común. Vale, genial, muchas veces, José. Es verdad que creo que nos quedan algo como 2 o 3 minutos. Entonces, bueno, habéis contestado a varias de las preguntas y de las dudas que teníamos candentes. Lo que echabais en falta creo que lo acabáis de mencionar. Para cerrar este diálogo, bueno, vamos a retomar un poquito el tema de los consumidores. ¿Qué consejos les daríais tanto a los consumidores como a las empresas para facilitar esta transición hacia este papel tan relevante, ¿no?, al que aspiran los pueblos en la crisis climática? Aparte de pensarse bien lo de la fiesta de Navidad, ¿eh? Eso es clave ahora mismo. José. Bueno, yo ahora un pequeño tip que lanzaría al consumidor, y que yo creo que es un material que a día de hoy puede abrir mucho las cabezas, es ver un documental que hay en Netflix que se llama Ves a la Tierra. Creo que de lo que hemos estado hablando aquí esta tarde, ese documental lo recoge perfectamente y creo que te puede generar una opinión muy en favor de construir y no en esto es una cuestión súper pésima, vamos cada día peor. Entonces, creo que eso sería una pequeña recomendación que haría, y por supuesto que al final todo esto sucederá si cada uno en su día a día va haciendo pequeños gestos que en totalidad sumarán un gran avance, un gran cambio. Así que invito a todo el mundo que esta Navidad apadrine un olivo, regale nuestro aceite o el de la gente de Almenal, y que es a partir de ahí donde se empieza a hacer cambio, que no hace falta pensar en grandes cosas, en el día a día. Con un árbol ya vamos añadiendo ese granito. Muy bien, Miguel Ángel, ¿algo que añadir? No, totalmente, que la recomendación y sugerencia del documental de Ves a la Tierra, veréis ahí y os daréis cuenta de que hay una realidad, pero que no seamos dramáticos y que podemos revertirla en la medida de lo posible. Ahí veréis lo que os digo de la iniciativa 4 por 1000 del propio Ministerio de Agricultura francés, en el que dice que podemos llegar y hablan muy bien de la calidad del suelo, cómo puede ser herramienta para mitigar el cambio climático. Y los consumidores, pues sin más, despedirme, daros las gracias, Padrina Un Olivo. Yo personalmente, como me gusta predicar con el ejemplo, apadrinaré un olivo y le llamaré Albelal, para que haya un poquito de Albelal en Teruel. Claro, y nada, los consumidores
juegan un papel fundamental en la agricultura y en el cambio climático. Pues nos quedamos con estas palabras y bueno, hemos terminado con el primer diálogo, pero pedimos a los que estén online que no se vayan, que enseguida volvemos con el segundo diálogo. Muchas gracias, José y Miguel Ángel, y como os dije, os contacto muy rápido para seguir con un par de preguntitas que tengo pendiente. Fantástico. Vale. Mil gracias, Sandra. Y muchísimas gracias a toda la gente que ha estado ahí detrás. A vosotros. Hasta luego. Chao.